Bueno, amados hermanos, les invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Y al mismo tiempo vamos buscando Mateo capítulo 20, versículo 16 para comenzar este precioso mensaje o este precioso trabajo que Dios nos ha dado de predicar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar primero, tenga su texto ahí, y luego vamos a leerlo en Mateo 20, 16. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos toda gloria, toda honra y todo el honor. A ti sea, Señor, la gloria y la alabanza. Dios mío, que vamos a participar de la palabra. Y queremos, Señor, preparar nuestro corazón para recibir esta palabra con tu poder en nuestras vidas. Para recibir esta palabra con libertad, Señor, en nuestros corazones. Para recibir esta palabra en nuestro espíritu, Señor, en nuestra vida, Padre. Señor, toda cosa que se levante contra ella la reprendemos y preparamos el corazón, Dios mío. Echamos fuera toda cosa que no te sea agradable a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo 20, 16. Y vamos a leer la palabra del Señor con la autoridad del Padre y con la autoridad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo un FIBA todavía por ahí de brillo. Amén. Y dice de la manera siguiente: así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Bájale un poquito de brillo, porque es lo que da el feedback. Muchos son los llamados, y pocos, mas pocos escogidos. Pueden tomar su asiento. Y vamos a participar de esta palabra en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me ha dado unos mensajes, unas palabras, para despertar en nosotros, en todos nosotros, un propósito grande acá en la iglesia, y es abocarnos al servicio a Dios, a trabajar a Dios con un corazón sincero, pero sobre todo con disponibilidad voluntaria. Amén. Yo creo que el servicio que hacemos a Dios no debe ser ni una orden ni un mandato. Ya las órdenes están dadas y ya todo está dado. Todo aquel que entiende que Dios nos ha llamado, o que Dios le ha llamado, o que Dios le ha salvado, sabe que Dios le ha hecho su siervo, y de eso se trataba el mensaje de la semana pasada, que titulaba ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide servir a Dios? Amén. Y a veces siguiendo el mismo pensamiento, pero yo siento que hay un propósito de Dios allí, porque crea que a veces mi mente da vuelta en un mensaje, en una palabra, a veces en cosas diferentes, pero Dios pone en mi corazón algo. Y después no puede salir de allí, y esa es la palabra. Y la palabra es para todo. La palabra es para instruir, la palabra es para que seamos instruidos por ella, y por ella podamos crecer, por ella podamos caminar, por ella podamos guiarnos. Y yo quiero hablar hoy un mensaje acerca del proceso de selección. Amén. Porque este texto que acabo de leer es como uno de los textos que cuando lo hallamos, pasamos por allí. Es como esa palabra, ese texto bíblico, que es como un poco amenazante. Porque el Señor establece aquí un principio en su reino, en su obra, cuando dice el Señor que muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Y es allí donde uno entra, el cristiano que es reflexivo, que medita en la palabra,
que es honesto y que le quiere servir a Dios, todavía tengo como mucho brillo. Siento como una molestia en el sonido. Y cuando somos reflexivos y queremos agradar a Dios, queremos serle agradable a Dios. O sea, por ejemplo, yo quiero saber, como pastor, que estoy pastoreando bien. Amén. Yo quiero, vamos a decir que es como en mí una preocupación. Yo quiero saber que lo que le enseño, que lo que le ministro, lo que le digo, que cuando un hermano, una persona, viene y me pide asesoramiento, consejería, deme una palabra, pastor, un consejo, etcétera, yo quiero saber que tengo la aprobación de Dios. ¿Cuántos sienten el mismo pensamiento, el mismo sentimiento? O vivimos para adelante, igualito ya yo creí. Seríamos simples religiosos, seríamos simples personas religiosas que se conforman con, bueno, ya yo creí en el Señor, yo leo la Biblia, yo oré esta mañana. Este texto nos invita a ir al otro nivel. Muchos son llamados. ¿Cuántos son llamados? ¿Cuántos saben que Dios les llamó? Más pocos son los escogidos. Es importante que entendamos que Dios nos llama. En principio Dios nos llama. Dios nos ha llamado. Todos lo sabemos. Y Dios nos llamó para algo no transitorio, sino para algo eterno. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Dios nos llama por llamar. Dios no dice, mira, ven acá. Como que dice, el que te llama no te engaña. Si Dios te llamó, si Dios me llamó, Dios no nos llamó para engañarnos, sino con un propósito. Y ese propósito es eterno, perdón. Dice, porque a los que antes conoció también, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí hay un propósito eterno. Dios nos ha llamado no solamente para que estemos todos aburridos en una iglesia. Dios nos ha llamado no solamente para que estemos en una congregación fastidiándole la vida al pastor o el pastor fastidiándole la vida a la iglesia. Dios nos llamó no solamente para que fuésemos religiosos. Dios nos llamó no para que tengamos todo un esquema ceremonial. No, Dios nos llamó con propósitos eternos. Amén. Lo vamos a ver más adelante. Dios nos llamó con un plan eterno diseñado por Él. Y debemos entender que es así. Ahora, como Él es Dios, como Dios es Dios, y lo que entendemos por Dios es un ser totalmente sobrenatural, todopoderoso, Él, entre sus atributos, tiene un atributo, una virtud personal, que se llama la soberanía de Dios. Y en términos de la soberanía de Dios, Él tiene el derecho, el poder, la autoridad, la plenitud, como ser supremo sobre todas las cosas, de llamar al hombre, de revelársele, según su voluntad, según su poder, según su fuerza. Y es de allí donde viene lo que se llama la gracia, con la que Él nos ha llamado para su salvación. Y en esa soberanía llama y escoge también, selecciona. Por eso este mensaje, ¿cómo se llama? Ya lo vio, proceso de selección. Así se llama el mensaje. Yo le dije, proceso de selección. De todas maneras está quedando grabado, para que no digan. ¿Sí?
proceso de selección. Todos nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, al mismo tiempo que por su gracia somos llamados, vamos a entrar en un proceso de selección. En esa soberanía de Él, Dios no solamente que nos llama, sino que Él provee todo para que su propósito se cumpla. Amén. Y es por eso que sigue diciendo Romanos 8, 28 al 31, ya leí el 28 y el 29, el 30 dice, y el 31, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén, hermano. Mira, todo dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 28, hasta el versículo 36, que ahí nos habla de todo lo que Dios ha hecho en términos del llamado y en términos de la selección, para que la obra de Él en nosotros esté completa. Amén. Después dice, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Antes bien, en todas estas cosas, ante el hambre, ante las situaciones difíciles, ante las necesidades, ante la persecución, ante el peligro, somos más que vencedores por medio del Señor. Cuando alaban su nombre. Amén. Y luego también dice el apóstol Pablo, entonces estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios. Esto implica que en este proceso de llamado de Dios ha provisto todo para que alcancemos el propósito de Dios. ¿Cuánto alaban su nombre? Las palabras de la Biblia tienen diferentes significados, como la palabra llamar, y quiero definir específicamente lo que tiene que ver con el llamado, que cuando el Señor dice, son muchos los llamados a lo que Dios llama, en términos de expresarle, es una invitación. Amén. Es convidar a alguien en este sentido. No es el llamar de colocarle nombre a alguien. ¿Cómo te llamas? O ¿cómo te llaman? En este caso, el llamado tiene que ver con la invitación. Y la palabra del Señor dice, muchos son los llamados. Muchos son los llamados. De hecho, todos son llamados. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 55, versículo 1, cuando dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos. ¿Quiénes son llamados a la salvación? Todos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, amén, Dios no discrimina en el hombre para llamarlo a la salvación, para que Él murió por el mundo, Él murió por toda criatura, Él murió. De hecho, la predicación es extendida a todo el mundo, y por todo el mundo, y predíquenle a toda criatura. Y no hay otra invitación y no hay otro llamado más específico que la predicación de la palabra, que la extensión del mensaje, que decirle a una persona, ven a Cristo. Lo cual nosotros hemos oído esa palabra y hoy estamos acá porque hemos atendido al llamado. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor por eso? Entonces, ser llamado es ser convidado solamente.
A veces el cristiano promedio se siente también porque el Señor me llamó. Bueno, el Señor llamó a muchas personas. Eso es importante y es importante atender la invitación. Pero otra cosa es entender para qué Dios nos llamó. Amén. Entender para qué Dios nos llamó. Dios nos llamó con un propósito eterno. Y nos llamó, o Dios hace diferentes llamados. Por ejemplo, el llamado a la salvación, que fue el que dije. El apóstol Pablo dice, en 2 de Timoteo 1:19, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos salvó y llamó? ¿Ven? ¿Quién nos salvó y llamó? Con llamamiento santo. No nos llamaron solamente a, venga para la iglesia, mira, hay una comida en la iglesia, ven a la iglesia porque en la iglesia hoy vamos a tener una comelona. Entonces la gente viene ¿a qué? A comer. Mira, ven a la iglesia, allá, mira, tenemos una actividad especial y va a haber un drama, va a haber teatro, va a haber un concierto. La gente viene, ahí está siendo llamada ¿a qué? A un show. Si le decimos a la gente, vaya a la iglesia porque va a haber un concierto, viene una agrupación buena. Y lo único que la persona termina allí es comprando música, comprando cosas o comprando lo que venden. ¿Sí? No vamos porque eso va a estar bueno. Ese es un tipo de llamado. Pero el apóstol Pablo dice que cuando el Señor nos llama con llamamiento santo, con un propósito bien definido para una relación con Cristo, porque aquí lo dice, no conforme a nuestras obras, conciertos y cosas que yo estoy diciendo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo a ser salvos. Amén. Luego dice, fiel de Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Esto está en 2 Timoteo 1:9, dice, fiel de Dios, esto está en Filipenses, este texto estuvo allí. Fiel de Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la salvación, a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. A eso. O sea, no es un llamado cualquiera. Le pregunto, ¿usted tiene comunión con Cristo? ¿Tiene comunión con el Señor? Es una pregunta que debe darle usted la respuesta. Fuimos llamados a ser santos, y en este caso, llamados a ser santos es llamado a vivir apartado. La palabra santo quiere decir separado. Es como cuando usted, no sé, tiene un guacal de fruta o algo, o lo que compra, lo que obtiene, y luego comienza a apartar una cosa de otra. Lo que dice el Señor, separar las ovejas de los corderos. Esa separación, esa selección, implica una santificación. El apóstol Pablo dice, llamados a ser santos. Primero a los Corintios 1:2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Fuimos llamados a qué? A ser santos. Esto no es una santidad producida por nosotros. Nosotros no podemos ser santos por nosotros. No, yo me separo. No. El Señor nos llamó, ponte para acá, y esa separación nos saca del mundo, nos santifica. Es una santidad que viene de Él. Amén. Dios es el que santifica, el hombre se consagra. Dios santifica, Dios aparta, Dios limpia, Dios separa. Dios es el que acciona en nosotros la santidad. Nosotros nos consagramos a Él. Amén. La acción del hombre es
Creer eso, consagrarse, pero entender que Dios nos llamó a ser santos. Amén. Muchos son los llamados, en este caso llamados a ser santos, llamados a ser salvos y llamados a ser santos. En 1 Pedro 1:15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. Vivan apartados, esto quiere decir consagrados, en toda vuestra manera de vivir. Nuestra vida nuestra vida se desenvuelve o se desarrolla en muchos aspectos emocionales, aspecto intelectual, en conducta en general, lo que hacemos, lo que comemos, cómo andamos, cómo caminamos, cómo conversamos, cómo vestimos, cómo entendemos las cosas, cómo proyectamos, cómo absorbemos cosas. O sea, nuestra vida se desenvuelve, vamos a decir, como en una amplitud de actividades que deben estar signadas por la santidad con que Dios nos llamó. Amén. No es que yo soy santo, por lo menos como el religioso dice, mientras tenga los hábitos, no puedo hacer algunas cosas. Pero si me quito el hábito, tengo libertad para hacer otras cosas. El militar, mientras está con su uniforme y con sus insignias, hay cosas que no puede hacer. Estoy de servicio. Pero en lo que me quito el atuendo, el traje, la investidura, entonces puedo hacer muchas cosas. Hasta me pueden hacer muchas cosas. Si tengo el uniforme, no lo puedo tocar. Pero si no tiene uniforme, anda de civil. Vamos a darle aquella, dice la gente. Porque la persona que tiene una investidura como militar o algo, o un religioso, no, mientras tenga la sotana, no puedo, no sé qué. Yo recuerdo que estaba en cierto lugar y vi a un sacerdote estaba muerto. Y entonces ahí mismo le están haciendo el resto y fue el sacerdote. Y el sacerdote pues hizo sus cosas allí, pero él tenía su cuellito, su ropa negra y su cosa. Bueno, y estaba muy bien el asunto que estaba haciendo, pero cuando salió, tú sabes que normalmente hace mucho calor allí, entonces el hombre cuando sale se sienta en la acera y no, tráigame, se quita las cosas, se quita el cuello clerical y la cosa, entonces tráigame un palito, y agarró un cigarro y empezó, y yo me quedé, no, pero mientras no lo haga, mientras tenga esto, está bien, lo puedo hacer, pero con esto no lo puedo hacer. Nosotros no somos así. ¿Cuánto alaban al Señor? El cristiano no es así. Amén. Como dice en el Salmo, la santidad conviene a tu casa. Y la casa de Dios eres tú. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no es que tú eres santo aquí en la congregación y allá no. El apóstol Pablo dijo, así como el que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando alaban su nombre. Sean ustedes santos en todo lo que viven, lo que piensan, lo que hacen, cómo visten, cómo andan, cómo se presentan delante de las personas, cómo piensan, cómo se expresan. No, hermano, no, uno tiene que hablar correctamente. Yo a veces, hay hermanos que cuando están delante de mí hablan correctamente, pero cuando estamos allá dicen grosería y dicen un poco de cosas. Eso no está bien. ¿Qué tengo que ver yo? Yo lo escucho por ahí. Hermano, se le zafó, dijo un predicador. Hermano, que se me zafan. No es que se te zafan, es que se me salen. No, hermano, eso es normal. No es normal, ni es que se te zafan. Es que todavía no has aprendido a entender que Dios te ha llamado a ser santo. ¿Cuánto alaban a Dios? Que Dios nos ha llamado a ser santos, apartados del mundo, diferente.
al mundo. ¿Cuánto alaban su nombre? Dios también llama al ministerio. Amén. O sea, no es solamente el llamado a la salvación y no es solamente el llamado a vivir de una manera, sino que también Dios nos llama a otro nivel, nos llama para ministrarle. Amén. El apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció por su gracia, por su misericordia, y me tuvo por digno, por fiel, poniéndome en el ministerio. Amén. Entonces Dios llama también a muchos de ustedes. Quizás no todos van a ser pastores, predicadores, evangelistas. Quizás todos no van a tener el compromiso de un ministerio en sus hombros, porque esto es un llamado de Dios muy particular. No todos eran Moisés, no todos eran el profeta Elías, no todos eran el profeta X que usted ve en la Biblia. Amén. Dios también tiene llamado para servirle en funciones específicas, tanto en el ministerio como en funciones y servicios dentro de la obra. Así que a algunos Dios lo va a llamar ministerio, a otros Dios le va en sus talentos, como decía la semana pasada. Ustedes, cada uno de nosotros tiene una preparación de parte de Dios. Dios nos llama, Dios nos equipa, Dios nos perfecciona para que le sirvamos en su obra. A eso también le llamamos llamado. Ya que estamos aquí en este punto, sabemos que todos acá de alguna manera debemos atender el llamado de Dios. Hasta este punto, muchas personas logran comprender que Dios les ha llamado. Otros rehúyen el llamado. Hay muchas personas a quien Dios llama a la salvación y no quiere. Pero hay personas que aunque están en la salvación, saben que Dios les está llamando para que les sirvan de alguna manera. No digo ser pastores, pero sí que se comprometan en su obra y no quieren. Y no quieren. Y así sucesivamente. Dios nos llama y debemos atender el llamado de Dios. Pero recordemos lo que leímos en Mateo 20, 16. Muchos son los llamados. Pero todo en nuestra relación con Dios no se queda en el llamado, sino que ahora debemos saber que cuando entendemos que Dios nos ha llamado, justamente con eso debemos entender que entramos en un proceso de selección. Amén. ¿Sabe usted que está en un proceso de ser seleccionado o no ser seleccionado? Y es allí donde empiezan a temblar las piernas. Muchos son los llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos saben que Dios le ha llamado? Ahora, en ese proceso de escogencia, la palabra escogido, electos, quiere decir seleccionados o electos. Y eso también pertenece a la soberanía de Dios, que es quien, como un profesor, como un maestro, evalúa. Porque aunque hay una gracia en el llamado, aunque hay una gracia en el llamado de Dios, y estoy en el punto focal del mensaje, aunque hay una gracia en el llamado de Dios, la verdadera gracia está en llegar al propósito, cumplir y llegar al final en el proceso que Dios tiene. Pero lo primero que el cristiano debe saber es que está en un proceso de selección. Amén. Por ejemplo, dice que el creyente debe procurar. Ya esto sí le pertenece al creyente. Aunque Dios nos ha llamado y Él es el que nos tiene en un proceso. Ahorita vamos a ver qué es ese proceso. Ese proceso. El creyente debe procurar ser hallado, aprobado, como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice: procura con diligencia. ¿Qué es lo contrario a diligente? ¿Qué es lo contrario a diligente? Negligente. Aquí dice: procura
con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya esto le pertenece al hombre. Procura con diligencia. Pablo se lo está diciendo a un hombre que Pablo le dice que había sido llamado a la salvación. Estamos hablando de Timoteo, y no solamente a la salvación, sino también para que ministrara como un pastor. Y Pablo le dice: procura diligentemente presentarte delante de Dios aprobado. Amén. Preséntate delante de Dios como una persona que aprueba, que es aprobada. Porque hay cosas que Dios desaprueba. Amén, hermano. Y estas cosas, en este proceso, o lo culminante de este proceso, es lo que nos va a permitir alcanzar el propósito de Dios o no. Dios tiene un propósito eterno. Dios siempre ha tenido propósito eterno con el ser humano, con el hombre, con la mujer. Pero no todos alcanzan el propósito de Dios. Hay una palabra, hay un mensaje que se predica hoy, desde hace tiempo. Discusiones teológicas que tienen más de 500 años. Salvo siempre salvo, la gracia irresistible de Dios, lo que Dios ha determinado se va a cumplir. No te preocupes, que aunque tú te niegues, el propósito de Dios se va a cumplir. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque Dios no te va a obligar a estar en un lugar donde no quieres estar. Amén. Nadie va a llegar al cielo no queriendo estar en el cielo. ¿Sabe usted eso? Nadie va a llegar al cielo no queriendo ir al cielo. Y eso es lo que enseña mucho la doctrina de salvo siempre salvo, que no importa lo que tú hagas, igualito Dios te va a salvar. La doctrina de la predestinación. De hecho, se agarra mucho de este texto que leímos en Romanos, que dice, ese texto de Romanos que dice, a los que predestinó, esa palabra predestinar, al parecer quiere decir que hay una selección de parte de Dios de personas que se van a ir al cielo porque Dios los ha predeterminado o predestinado que se van a salvar, y otros que Dios ha predestinado que se van a perder. O sea, hay personas en la Biblia, supuestamente, esa interpretación que enseña que hay mucha gente que se va a perder porque Dios diseñó su perdición, y otros que se van a salvar, como el caso de Judas Iscariote, el caso de Esaú, el caso que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces tomamos esos textos bíblicos y decimos: Esaú se fue para el infierno, Saúl se fue para el infierno, Judas se fue para el infierno, el anticristo se va a ir al infierno porque Dios lo predeterminó o lo predestinó a que se perdiera. Si eso es así, hay mucha gente en el infierno que le va a decir a Dios: yo estoy aquí por ti, yo estoy perdido, condenado por ti. Nadie va a llegar al cielo, esto es un principio de la palabra, nadie va a llegar al infierno inocente. Sepa eso, hermano. Ningún ser humano va a llegar al infierno, a la condenación eterna, de manera inocente. ¿Por qué está usted en el infierno? No sé, yo simplemente me morí y aparecí aquí. Dios me mandó para acá. Nadie va a llegar al cielo no queriendo estar en el cielo. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? ¿Cuántos desean estar en el cielo? ¿Cuántos quieren morir ahorita? Pero si queremos estar en el cielo. Nadie quiere estar en el infierno. Nadie va a estar en el cielo no deseando estar allá. Entonces, el apóstol Pablo dice: procura, coloca la responsabilidad del cumplimiento final del propósito de Dios en la responsabilidad del hombre.
Amén. El que persevere hasta el fin. Y si usted se cansa, y si usted no quiere seguir, aquella persona que dice, no, yo estoy desmotivado, no, yo estoy desanimado, no, yo estoy decepcionado del Evangelio, no, yo estoy decepcionado. Por eso volviste atrás. Por eso no eres responsable de tu salvación. El hombre, si no persevere, la palabra del Señor dice, si el justo persevera, agradará a mi alma. Y si no persevera, desagrada a Dios. La responsabilidad sobre la salvación, aunque Dios nos la da gratuitamente y nos la ofrece como un regalo, como un don gratuito, nosotros debemos recibirla. Amén. El apóstol Pablo dijo, no recibáis en vano la gracia de Cristo. Podemos recibir la gracia, pero en vano, para nada. El apóstol Pablo dice en Gálatas, de la gracia habéis caído. Entonces dice el argumento de esto que hablan de salvo siempre salvo, aunque no es el tema, dice, uno no se cae del barco, uno se cae en el barco, uno no se cae de la gracia, uno se cae en la gracia. No es cierto. El apóstol Pablo dijo, de la gracia que habéis caído. O sea, te fuiste de cabeza del barco. Amén. De la gracia habéis caído. Y esto de caer de la gracia no es otra cosa que perder la salvación, que perder el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no procuramos con diligencia. No somos diligentes. A veces somos negligentes en cuanto al llamado de Dios. Amén. Y esto ocurre con la salvación, pero también ocurre con el ministerio. En la Biblia hay ejemplos de hombres de los cuales Dios tenía grandes propósitos, pero ellos no fueron diligentes, fueron negligentes. Yo le nombré algunos. ¿Cree usted que Saúl perdió la bendición, aunque la procuró con lágrimas, como dice la palabra, la perdió por culpa de Dios? ¿Fue culpa de Dios que perdiera la bendición? Pregunto, ¿fue culpa de Dios que perdiera la bendición? ¿Qué dijo Esaú cuando vendió la primogenitura? ¿Qué dijo Esaú? ¿Para qué me sirve esto? ¿De qué me sirve esto de la primogenitura? ¿De qué me sirve? Si igual me voy a morir. Dijo Esaú, cuando Jacob le dijo, véndeme la primogenitura y te doy de las lentejas ricas que hice. Con cochino, con huesito ahumado. Cuando vio esas lentejas hirviendo, cuando la olió, cuando Jacob se estaba sirviendo, Jacob se estaba sirviendo, ¿quiere? Claro, tengo un hambre terrible, véndeme la primogenitura. Él vio las lentejas más suculentas, las valoró más que la primogenitura. Ahora, ¿qué era la primogenitura? La primogenitura era el derecho de heredar del padre doble. La primogenitura consistía en recibir el doble de la herencia que los hermanos. Y mire que Isaac, dice la Biblia, que era riquísimo. Pero era, si moría el padre, heredar también las responsabilidades. Tienes que ver por tu mamá y por toda la familia, el rebaño. Tienes que velar por la tribu completa, por todo todas las responsabilidades que trae la familia. Y debes saber, en el caso de ellos, de una línea santa, Esaú debía saberlo,
En el caso de una línea santa que venía desde Adán y pasaba por Abraham e Isaac, que de nosotros, de nuestra descendencia, de nosotros, va a venir una simiente. Eso lo sabía Esaú. La simiente que se le dijo a Adán. Y luego lo que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, que era la misma simiente de Adán. De nosotros viene una simiente. ¿Qué dijo Esaú? ¿Para qué me sirve a mí esto? Igual yo me voy a morir. Así que él de forma voluntaria, consciente, claro, diáfano, con una mente clara, desprecia la primogenitura. Amén. Fue culpa de Dios. Fue culpa de la profecía, no fue de él. Fue culpa de él. Amén. Fue culpa de él. Y lo que él despreció, Jacob lo amó diligentemente. Toda su vida luchó por eso, por aquello que Esaú despreció. Amén. Por eso dice la Biblia que después de la descendencia de Jacob y Esaú, Dios aborreció la descendencia de Esaú. ¿Por qué? Porque aunque Dios había llamado a Esaú también a algo grande, él lo despreció. Él despreció a Cristo. Él despreció todas las promesas divinas, todo lo que traía el llamado de Dios. Lo despreció. Lo mismo ocurrió con Saúl. Saúl fue un hombre a quien el pueblo le dijo: quiero un rey. Y aunque no era su voluntad, entonces Dios miró entre todas las tribus de Israel, dijo: tráiganme a Saúl. Vamos a decirlo así: este es el hombre que yo quiero. Y le puso a uno de los mejores profetas y le dijo: Dios te ha escogido como rey para que gobierne sobre su pueblo. Pero Saúl no alcanzó el propósito que Dios quería. No lo alcanzó. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el problema, la responsabilidad del hombre. Otro hombre que Dios llamó para un propósito grande fue a Judas. Fue a Judas. La Biblia dice que en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, que el Señor pasó la noche orando y llamó a sus 12 para que estuvieran con él. Dios los llamó y los llamó discípulos y los llamó para que estuviesen con él. ¿Y qué pasó? Empieza a nombrar a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Bartolomé, al otro. Y a Judas dice que fue el que después le entregó. Dios no lo llamó para que lo entregara a Judas. A veces nosotros pensamos que eso estaba prediseñado. No, Dios en su presciencia, preconocimiento, sabe la cosa que va a pasar. Dios lo sabe. Y es ahí donde está la soberanía y los misterios de la deidad, una cosa que nosotros no vamos a entender. Porque pasan las cosas. Si Dios me dice que no peque, pero Dios sabe que yo en el futuro voy a pecar. Pero Dios me dice que no peque. Entonces esas son las cosas que no entendemos de Dios porque, bueno, es Dios. Si lo entendiéramos dejaría de ser Dios. Amén. Ahora bien, entre los dos estaba el traidor, pero no dice la Biblia que iba a ser Judas. Solo que Judas fue negligente. El apóstol Pablo dice: procura con diligencia. Por eso se dicen estas palabras, por lo menos en el libro de los Corintios dice: el que piensa que está firme, el que piensa. No, yo estoy firme. El que piensa que está firme. El que se crea muy firme, el que cree que el diablo no lo tienta, el que cree que no tiene debilidades, mire que no caiga. Eso es una responsabilidad de Dios o del creyente.
¿Es de quién? Diga del creyente, diga es mía. Es su responsabilidad. Si usted piensa que está firme, no crea tanto que está muy firme. Mire que no caiga. Es una responsabilidad personal. Amén. Entonces, en este proceso de selección en que estamos todos porque Dios nos ha llamado, hemos atendido el llamado, entramos en un proceso de selección. Dios quiere escogernos. Y este proceso puede estar asignado por la prueba, porque sabe que hay algo que no, y es el fundamento del mensaje, es el punto que yo siento que Dios nos quiere decir a nosotros acá. Hay algo que es lo que no nos va a permitir, como a muchos hombres de la Biblia, como el caso de Sansón, el caso de Saúl, el caso de Judas, el caso de Esaú. ¿Sabe cuál fue el problema de ellos? Y así muchos que no alcanzaron. Jonás fue un profeta de Dios, pero Jonás tiene una actitud que no es rescatable. Nadie quiere ser un profeta como Jonás. Jonás es el mal ejemplo de los profetas de la Biblia. Una persona que no quiere hacer lo que Dios le ha llamado para que haga. Y que por alguna razón de la soberanía de Dios, Dios lo agarra, lo mete en el vientre de un pez y usted va a hacer lo que yo le diga. Ahí hay una enseñanza, pero no con todo se cumple eso. Y es más, ojalá que en nosotros, nuestra experiencia cristiana fuese así. Que Dios sí o sí tú vas a hacer, y nos agarra así como, a mí no me llegó a pasar eso, por lo menos con mi papá no, de repente con mi mamá sí, que te agarra por aquí, usted va a ir para donde yo le digo. Mis padres no lo hicieron conmigo, pero yo se lo hice con mis hijos. ¿No? Tú lo vas a hacer. O por la buena o por la mala, o con correaje, lo que sea, lo vas a hacer. ¿A la mala o a la buena? Hay un mensaje de un evangelista que se llama Wilmer Liendo, se llama por la buena o por la mala. Dios le estaba llamando para que le sirviera y él estaba haciendo otros propósitos como Esaú, en su trabajo, en sus negocios, en sus cosas, y por allá taxiando. Yo lo estaba llamando al ministerio, creo que así el testimonio de él estaba llamando al ministerio y terminaron por allá haciendo una carrera. Unos malandros le metieron un tiro en la cabeza y ahí comienza el testimonio de él. Ahí comenzó un tremendo testimonio. Y él murió porque fue un tiro en la cabeza para robarle el carro, un carro del año recién comprado, eso hace tiempo. Y bueno, tiene la experiencia, fue al cielo, fue al infierno, fue a muchos lugares, y después Dios lo volvió a conectar, dice él, y el Señor dijo, te voy a conectar, pero para que prediques mi palabra, y si te vuelves a comprometer con otra cosa, te desconecto, dice. Bueno, le voy a decir algo. Usted escucha un testimonio así, y el testimonio de Jonás, de la Biblia, no es agradable. Con algunas personas Dios hace eso. Por la buena o por las malas, me vas a servir, y te cuesta lágrimas, y te cuesta dolor, pero no con muchas personas Dios ahora así. Y hay personas que no alcanzan el propósito de Dios. No sienten esos dolores, no lo sienten, pero finalmente sienten el dolor, un triste final. ¿Por qué? Porque ¿qué le puedo decir? Terminan una vida desagradable, terminan descarriados, terminan desanimados, terminan envejecidos en la iglesia, aburridos y aburriendo a la gente por no abrazar. Yo conozco muchas personas, hermano, que no están descarriados en la fe, pero ya no tienen fe, ya no creen nada. Están muertos, están fríos espiritualmente, sentados en la silla de una iglesia.
porque no salieron. Yo por lo menos en mi generación, de mis tiempos, los creyentes de mi tiempo, habían personas que estaban delante de mí, eran mis maestros, eran mis mentores, eran las personas que ya estaban listos para salir a un ministerio, estaban listos, hombres ya un poco más maduros, más adultos. Yo como a los 24 años comencé a servirle al Señor. Estaba hablando de hombres de 30 y tantos, ya sus hijos estaban grandes, pero cuando debían tomar la decisión de Dios, no la tomaron. No la tomaron. Se quedaron. Allí están, sentados. Están de escuela dominical, dirigiendo cultos. Debían ser pastores. Debían ser evangelistas predicando la palabra. Debían tener un fin distinto. Y no es que Dios no tenía un propósito con ellos. Sí lo tenía. Solo que no procuraron con diligencia. Fueron negligentes, flojos. Desvalorizaron como Esaú el propósito de Dios. Es mejor un plato de lenteja. ¿Amén? Es mejor un plato de lenteja. Es mejor 2 horas de sobretiempo en el trabajo para que me paguen 2 o 3 horas de sobretiempo. Es mejor invertir un poquito más. Es mejor tal cosa. Es mejor allá y acá. Entonces, ese tipo de personas no alcanza el propósito de Dios. A menos que Dios lo obligue. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos, por lo menos en el caso de Barak, en los tiempos de Débora. Se aparece Barak por allá a consultar a la profetisa, porque eso sí nos gusta a nosotros, que Dios nos dé palabra, que el Señor me dé una palabra. Y se aparece delante de la profeta Débora, libro de los Jueces, capítulo 6. Se aparece allí y le dice, creo que capítulo 4, perdón. Creo que capítulo 4. Y se aparece allí. Y Débora lo primerito que lo ve le dice, no te ha dicho Jehová que tomes un ejército de la tribu de Neftalí de Zabulón para que le haga frente al general del ejército del rey Jabín, a Sísara. No te ha dicho Jehová, ya Dios le había dicho, ya Dios le había hablado hace rato a Barak. No te ha dicho Jehová. ¿En qué capítulo estaban a Génesis? Amén. Ay, no, yo voy para la profetisa, para que la profetisa, así andan muchos cristianos. Ay, viene un predicador. Ay, vamos a que Dios me dé una palabra. ¿Qué palabra quiere usted? ¿Qué profecía quiere usted para su vida? ¿Qué ministración? ¿Para qué usted necesita imposición de manos? ¿Para qué? Hermano, las campañas son buenas. La iglesia cuando está en campaña, la gente se anima. La gente es emocional. No sea emocional. ¿Para qué usted quiere que venga un hombre? El Señor me revela. ¿Que te revela qué? Que vas a tener un hijo. Eso es lo que quiere mucha gente. Revelaciones de si la mujer sale o no sale embarazada. Si el negocio va a prosperar, yo te voy a bendecir. Si, no sé. O que le vuelvan a decir, vas a ser un pastor. Igualito no quiere ser pastor. Está como Barak. Entonces se va desde la tribu de Neftalí a donde está Débora en Jericó, a la tribu de Efraín, creo que o Benjamín quedaba lejos, a consultar una profetisa. ¿Para qué quiere palabras si igualito no va a hacer caso? ¿Están entendiendo el punto? Y lo primerito cuando la profetisa lo ve le dice, no te ha dicho Jehová que tomes un ejército, que tomes hombres. Creo que dice el número, ¿no? 10,000 hombres. Y le dice, mira, la palabra era súper específica. Ah, no, pero él necesitaba confirmación. ¿O necesitaba qué?
Y la profetisa le dice, ve, levántate, sé valiente, levántate con un ejército y dale frente a ese hombre que oprime al pueblo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero ¿por qué no son escogidos? Por eso, porque no somos diligentes, porque muchas veces somos negligentes. Y le voy a decir algo. Una de las cosas que Dios toma en cuenta, y es lo que nos va a permitir llegar al propósito de Dios, es nuestro carácter. ¿Sabe por qué muchos son reprobados por el carácter? ¿Sabe por qué fue reprobado Esaú? Por su carácter. Por su mal carácter. ¿Sabe por qué fue reprobado Saúl? Por el carácter. Era soberbio. Cuando se le dice, porque como pecado de idolatría es la obstinación, y como pecado de adivinación, la obstinación. ¿Saben? Y como pecado de adivinación, la obstinación. Una persona obstinada, empeñada, que una persona obstinada, una persona caprichosa. Es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer Esaú. Aquí se hace como yo quiero y lo que yo quiero. Entonces el Señor le dice, eso es como el pecado de idolatría y como el pecado de adivinación. O sea, podemos decirle a un brujo o a un idólatra que se van a ir para el infierno porque tienen imágenes, porque practican brujería, porque adivinan, porque hacen cosas, pero el cristiano que es soberbio, orgulloso, caprichoso, es igual de idólatra. ¿Por qué? Porque se adora a sí mismo. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque se adora a sí mismo. Eso se lo dijeron. Amén. Judas no pierde el propósito de Dios y Judas no hace lo malo. No es porque no fue advertido. ¿Cuántas controversias no tuvo el Señor con Judas? Y Judas no agarró, Judas no entendió. Aún hasta el mismo momento, hasta el último momento, Judas pudo haberse zafado de eso. Pero ya él estaba determinado en su mente a actuar de una manera, actuar de una forma. Y no es que, hermano, es que Judá ya había nacido con el diablo adentro. No, ¿sabe qué dice la Biblia? No, porque ustedes dicen que Judá vino porque ya él estaba determinado por el diablo. Desde que nació Judá traía a los demonios adentro, que lo iban a llevar a entregar al Señor. No. La Biblia dice la Biblia que cuando el Señor dice como advertencia, uno de ustedes me va a entregar esta noche. Mas ay de aquel, el Señor le está dando la advertencia. Ay de aquel por quien se ha entregado el Hijo del Hombre. ¿Me explico? Vale no haber nacido. ¿Qué más advertencia quiere? El Señor le está tirando punta. El Señor está para no exponerlo delante de todo. El Señor, para no exponerlo delante de todo, le está dando palabras, pero ya venía el Señor hablándole. El día del alabastro, también ahí hubo una reprensión para Judas. ¿Me explico? El día que no querían seguir al Señor, también ahí hubo una reprensión para Judas. ¿Me explico? Y no las agarró, porque no quiso. Porque él tenía su carácter, él tenía su manera, él tenía su punto de vista, él tenía sus propios deseos, él tenía su propio proyecto aparte del de Cristo. Y eso pasa en la iglesia. ¿Cuándo entra Satanás en el corazón de Judas? No es que Judas nació con el diablo adentro, no. Judas nació como un ser humano cualquiera. La Biblia dice, el Señor dijo, cuando los discípulos dijeron, ¿quién seré yo? El Señor dijo, el que moja el pan en el mismo plato que yo como, ese me va a entregar. Pero eran todos. Amén. Uno de ustedes. Y dice la Biblia que el Señor tomó el pan, lo mojó y se lo dio a Judas. Y Judas dijo, ¿seré yo, Señor?
Y el Señor dijo, lo que vas a hacer, hazlo. El Señor no le dijo, vaya y entrégueme. Lo que vaya a hacer, tienes una decisión, estás en una encrucijada, sí o no, pero lo que vas a hacer, él podía arrepentirse, echarse para atrás, podía no hacerlo o hacerlo. Y le da el pan. Y la Biblia dice que cuando él comió el pan, para los que les gusta participar en la cena del Señor mal, en lo que él comió el pan, dice, Satanás entró en su corazón. Ahí fue que Satanás entró en su corazón. Allí fue el punto de no retorno para Judas. Pero antes él estaba en su conciencia para poder decidir el sí o el no. A ver, hermano. Así que primero, ninguno de los que estamos aquí está destinado a hacer lo malo, a pecar, a traicionar al Señor, a ser desleales o a ser unos fracasados en Dios. Todos que estamos acá hemos sido llamados por el Señor para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo comencé diciendo, todos nosotros tenemos el deseo de serle agradable a Dios y saber que lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Dios lo acepta. Amén, hermano. Dios lo acepta. El problema está, amado hermano. El problema está, amado, en que no somos diligentes y nos dejamos llevar por nuestro propio carácter, por nuestro propio estado de ánimo. Hacemos las cosas cuando las queremos hacer. Hacemos las cosas si las deseamos hacer. Hacemos las cosas por nuestra conveniencia. Hacemos las cosas si nos gustan. Hacemos las cosas dependiendo de nuestro estado de ánimo. Entonces, la ira, la carnalidad, las distracciones, los malos deseos, no nos permite alcanzar el propósito de Dios. No nos permite alcanzar lo que Dios quiere. Y entonces se nos olvida que muchos son los llamados, que el propósito no es ser llamado, sino terminar siendo escogido para algo. Cuando alaban el nombre del Señor. Sino terminar siendo escogido por Dios para algo grande. Los hombres de Dios que están en la Biblia, que muchos fueron llamados, algunos no alcanzaron los propósitos, otros sí. Por lo menos el tiempo de los jueces fue un tiempo de llamados perdidos, gente que terminó muy mal. Sansón terminó mal. ¿Por qué? Por lujurioso. Quizás nosotros nos dejamos llevar de las películas y vemos a Sansón como un fisiculturista, como un Terminator, como, vea, pero de repente Sansón era un flacucho como nosotros, que sus fuerzas, que su capacidad de cosas, no dependía de él, no era un hombre musculoso, quizás era un hombre sencillo, tendría alguna contextura, pero no como para desarrollar no para sacar de su base una columna, que sí lo podía hacer, pero con la fuerza que le daba el Espíritu de Dios. A ver, entonces no veamos que Sansón era algo especial. Sansón era un hombre muy enamorado y muy seguido de las mujeres, y si era un monstruo, una mole, las mujeres le huyen a ese tipo de hombres. Un tipo que normalmente el promedio de espalda de un hombre son 50, 48 centímetros. Lo digo porque soy sastre, ese es el promedio en la espalda de un hombre. Imagínense un hombre con 1,5 metros de espalda, eso asusta una mujer. ¿Qué me explico? Imagínense un tipo de 2 metros, de 2 metros 10 de altura, de 2 metros, con una espalda así, con un músculo así. ¿Qué mujer se enamora de ese hombre? Sansón era un hombre enamorado y era un hombre que, bueno, tenía su vida lujuriosa. Un hombre de talla normal. Lo más, un basquetero. ¿No ves?
Lo más un basquetero, no era un gigante, era un hombre que se manifestaba el poder de Dios, la fuerza de Dios. Pero por lujurioso no alcanzó el propósito de Dios. Fue un desastre como hombre de Dios. Así le pasó a Jefté también. Jefté fue un hombre que terminó siendo un juez en el tiempo de Israel. ¿Y qué pasó con Jefté? Tenía una mentalidad de malandro. Era un hombre con demasiadas cosas guardadas en su corazón. Era un hombre que se juntaba con ociosos. Era un hombre que tenía pocos proyectos en la vida. No valoraba su relación con Dios. Terminó siendo una persona haciendo una obra del Señor. Pero, ¿qué pasó? Jefté gobernó, pero no fue gran cosa como un gobernante. No dejó nada, ni siquiera dejó heredero, ni siquiera dejó nada que pudiera rescatar de su reino. Gedeón terminó con una gran hazaña, con 300 hombres, venció a 3 ejércitos que hicieron una confederación contra Israel. Pero Gedeón, ¿qué fue? Un tipo que tuvo 71 hijos. Que ninguno quisieron reinar, sino el último, Abimelech, el peor de todos. Ni siquiera dejó un legado. Dejó su idolatría a Gedeón, porque el efod, ¿se acuerda que él se hizo un efod? Un efod es un pectoral sagrado. Y después que él murió, el efod se convirtió en un centro de idolatría. Eso se llama ser llamado y no terminar siendo escogido. Dios tiene para usted, hermano, hermana, un propósito. Y mira lo que dice Romano, a los que antes conoció, porque Dios es Dios y todo lo sabe y conoce el futuro y el pasado. A los que antes conoció, Dios nos conoció desde antes. El Señor le dijo a Jeremías, desde antes que tú nacieras, yo te conocí. Y te di por profeta a las naciones, antes que tú te conocieras. El propósito de Dios para usted está determinado desde antes de la fundación del mundo. Así lo dijo el apóstol Pablo, quien nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Amén, para esta gracia. Nos escogió. Así que lo que Dios ha determinado en usted desde antes de la fundación del mundo, usted dice, a los que antes conoció los predestinó, les puso de antemano un propósito en la vida y los llamó y los justificó, amén, hermano, y los glorificó. Den un aplauso al Señor. Dios ha hecho todo eso para que usted cumpla el propósito. Dios ha hecho mucho. Dice, pero usted se tiene que consagrar. Usted tiene que pensar en eso todos los días. Señor, yo quiero cumplir el propósito. Yo no solo quiero ser llamado, sino que también quiero ser escogido. Amén. Mire, una de las cosas que hoy, estoy hablando del proceso de selección, ya hoy no se está viendo en la persona mucho, digo a nivel empresarial. Las empresas, cuando le dicen a una persona, bueno, traiga su currículum vitae, lo que se llama la hoja CV, para contratarlo, ya no, ahorita todo eso es computarizado y las grandes empresas van recibiendo las hojas de experiencia de los optantes a trabajo. Ya no se están dejando llevar mucho de tengo tantas carreras, tengo tanto conocimiento, he hecho tantos cursos. Ya eso no se está tomando mucho en cuenta, aunque es importante. La preparación académica es importante. Ir a una universidad, si quiere ser un profesional, ir a una universidad, hacer cursos, hacer diplomado, echar la carrera hacia adelante, porque estamos en un mundo muy distinto, un mundo más tecnológico, un mundo de más ciencia, un mundo donde quienes emprenden y quienes están en el mercado laboral, el mercado laboral hoy se está tecnificando más. Entonces, quienes quieren optar a trabajo,
necesitan prepararse mucho para dirigir empresas o estar en una empresa, dependiendo del cargo, para hablar, para tener dominio de sistemas, dominio de medios de comunicación, de redes sociales, un sinfín de cosas. Debe estar preparada la persona que está optando a cargos. Sin embargo, aunque eso se ve, entre las líneas, entre las letras, entre lo que pueda decir allí, toda su preparación, ellos están buscando, ok, estuvo en esta empresa 6 meses, en esta estuvo 4 meses, en la otra estuvo 8 meses. ¿Por qué? ¿Por qué usted cambia tanto de trabajo? Veo que está muy preparado, pero ¿por qué cambias tanto de empleo? ¿Por qué no has permanecido 1 año, 2 años, 3 años en una empresa, siendo un hombre de 30 años, de 35 años? ¿Por qué? Porque están viendo cuál es su carácter. Están buscando su comportamiento. Si es una persona que tiene buen manejo de sus emociones, ¿amén? Si es una persona estable en su manera de pensar, ¿por qué quieres estar en esta empresa? Ok, veo que tienes toda la preparación, ¿por qué quieres estar en esta empresa? Y en esa pregunta sale el carácter de las personas. Amén. No sé si me estoy explicando, creo que sí. La preparación es importante, pero el manejo del carácter y de las emociones es mucho más importante. En la iglesia es igual, en la obra de Dios es igual. Hay personas que Dios me llamó, yo soy profeta, yo vengo del instituto bíblico, yo he dado clases. Bueno, hay gente que conversa con uno y sabe más que yo de la Biblia. Eso yo no lo niego, porque yo no porque que sé mucho. Oh, son unas personas, son tremendos. Y uno le pregunta, pero ¿y por qué has estado... ¿Cuánto tiempo tiene usted de cristiano? Uno le hace las mismas preguntas. ¿Cuánto tiempo tiene usted de cristiano? No, mire, yo tengo 20 años, yo tengo 25 años. ¿Y dónde se congregaba? En tal lugar. ¿Y cuánto tiempo tuvo allí? ¿Tuvo algún cargo? No. ¿Y antes estuvo dónde? Entonces, cuando uno conoce su historia, son personas que no pueden ser estables en nada. Nada les gusta, todo lo critican, cualquier cosa. Hermano, a mí me ha tocado lidiar con gente que son muy buenos preparados, pero muy mal manejo en su carácter. ¿Cómo se le da un cargo? ¿Cómo se le da una función? ¿Cómo se le delega? Hay personas que no saben trabajar en grupo. Hermano, hermana, la voy a colocar en esta función. Estas son sus funciones específicas. Va a ser esto, va a ser aquí. La gente termina peleando con el otro, termina creando enemigos. En vez de crear equipo, disgrega de equipo, lo divide. Son conspiradores, gente conspiradora. Habla por la espalda del pastor. Hay pastores que hablan por la espalda de sus líderes arriba, del presbiterio ejecutivo, pastores divisiones. O sea, esto está en todo nivel. Sí, a veces el pastor se está defendiendo, nada, para nada, y ustedes son tranquilos. Pero esto es un mensaje muy importante, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque tienen mal manejo de su vida. Porque no se presentan delante de Dios en aprobación. Porque no hay humildad. Porque no hay un centro realmente. No hay un dominio, un control personal. No hay humildad. ¿Ven? No hay actitud para aprender. Esto pasa a todo nivel. A mí me toca, por la gracia de Dios, ser presidente de una confraternidad. Y esto que yo estoy diciendo, lo he lidiado con pastores. Y yo le pregunto, hermano, ¿por qué no va a la reunión? ¿Por qué no está con nosotros? A veces me pelan el ojo así como que no tengo una respuesta para eso. No tiene una respuesta valedera. Simplemente no quiere. Pero tampoco está obligado. Pero no me pregunta, ¿por qué no? Hermano,
O sea, ¿por qué no va? ¿Por qué no? Tan importante que es esto. Yo no le hablo al otro pastor. No, yo no le hablo. Ese tipo de personas en el ministerio no llega a nada. Amén. Porque en Cristo Jesús lo que hace crecer a uno es la humildad. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Es la humildad, ser humilde. El ser humilde delante de Dios es lo que te hace. Escuchaste algo que no te gusta, aprende a procesarlo. Escuchaste, dijeron algo de ti que no te gusta, no tiene por qué explotar, aprende a procesarlo. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el manejo de nuestro carácter es aprender a procesar situaciones. No que entre así caliente como el que se toma un café caliente y me quemé. No, aprenda a absorber. ¿Sí? El que come, el que sabe que algo está caliente y se lo echa de una vez, no sabe. O el que sabe que una comida tiene picante, o le echó mucho picante y se la tiene que comer, no se va a tirar 4 o 5 cucharadas de un tiro, pues sabe que se le va a atragantar aquí el picante. Debe procesarlo bien. Si a usted le dicen algo o usted está en una situación que no es agradable, en vez de hablar de una manera, en vez de actuar de una manera, debe procesarlo poco a poco. Amén. Procesarlo suave para que pueda pasar, porque igualito se va a tener que comer. Entonces, son muchos los llamados. Dios llama a muchas personas, pero los que terminan siendo escogidos son solamente aquellos que pueden manejar autocontrol, reflexión, aquellos que meditan, aquellos que tienen control, dominio propio de sí mismo. Por eso el apóstol Pablo, para terminar con esto, el apóstol Pablo dice, 2 Timoteo 2, 14 en adelante, dice el apóstol Pablo, el 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profana y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. No se mete en discusiones y en cosas. Sigue diciendo. Versículo, quiero un versículo aquí, 23. Pero desechas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermano, esta es la persona que logra el propósito. Esta es una persona que se presenta delante de Dios aprobado. Una persona que desecha la contienda. Una persona que tiene autocontrol, lo que se llama la templanza, el dominio propio. Una persona que es reflexiva, que reflexiona en Dios, que sabe humillarse, que sabe esperar en Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, si yo estoy dentro de un proceso de selección y estoy optando a algo, yo sé, y sí lo sé, no voy a decir no sé porque sí, yo sé que Dios ha llamado a muchos de ustedes a servirle. Yo sé que usted está claro de su llamado a la salvación, pero debe perseverar. Y debe perseverar con mansedumbre, debe mantenerse, hermano, con propósito. En Antioquía, cuando llegó Bernabé, animaba a los hermanos
por haber abrazado la fe, y los animaba y les decía que con propósitos permanecieran en la fe, con propósitos de Dios permanecieran en la fe. No estamos aquí para entretenernos, ni estamos aquí para que a cada rato nos entendamos una palabra. Ya usted conoce el propósito de Dios en su vida. Pero aquí hay una palabra que nos dice a nosotros que son muchos los que están llamados, pero son pocos los que lo van a alcanzar. Yo le pregunto, ¿usted lo va a alcanzar? ¿Cree usted que lo alcance? ¿Cree usted que como va su vida cristiana va a alcanzar propósitos en Dios, propósitos determinados aquí o propósitos eternos? ¿Lo va a alcanzar? ¿Es algo que depende de usted o es algo que depende inexorablemente de Dios? ¿Cree usted que le va a pasar lo de Jonás? ¿Espera usted que le pase lo de Jonás? Que Dios lo agarre y lo engulla en la barriga de un gran pez para que sí o sí lo va a hacer. Está esperando ese momento que Dios lo agarre por las guedejas, como agarró al profeta Ezequiel, que el Señor le reveló su profecía y el profeta no quería ir. Dice que quedó mudo por 7 días, y la primera palabra que Dios le dice cuando él queda mudo, le dice: si yo le dijera al impío que va a morir y tú no se lo dices, te lo voy a demandar a ti. Y dice la Biblia que Dios lo tomó por las guedejas. Las guedejas son esas rosquitas que se hacen las mujeres aquí, ese enroladito del cabello aquí. Eso lo usaban los judíos, todavía lo usan. Ezequiel tenía guedejas porque él era un nazareo, tenía pelo largo y entonces tenía guedejas. Eso lo hacían los tenzoncillos. Dice el Señor, dice el profeta: me tomó por las guedejas y me levantó entre la tierra y el cielo, o sea, en el aire, lo suspendió, y me llevó en la indignación de mi espíritu a Jerusalén. Así fue. Lo tomó el Señor aquí por el peladiente, lo levantó en el aire y lo llevó allá donde quería que profetizara. ¿Usted quiere que sea así? Le pregunto. ¿Usted quiere que sea así, iglesia? Bueno, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Le invito a ponerse de pie, denle un aplauso al Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos la gloria. Padre, te damos la gloria y te damos la alabanza. Hermano, tú has sido llamado de Dios. Yo quiero